Porque estamos a horas, a minutos de que Lula se entregue, está participando de una misa por la mujer y bueno, queremos entender cómo es todo este proceso. Por eso lo invitamos a Juan Pablo Julier, que es parte del Observatorio de Política Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe, que está haciendo giras por medios de comunicación explicando qué pasa en Brasil. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. Buen día, estuviste muy acertado con la gira porque me ha tocado una ratería interesante estos días. Bueno, ¿cómo empezamos a contar esta historia? Mira, el Lavallato es un proceso que empezó hace mucho. Yo creo que arrancar desde ahí por ahí aburriría un poco a la audiencia, pero básicamente lo que se descubre es un esquema a partir del cual se beneficiaba a las empresas contratistas más grandes del país con la obra pública, y estas empresas que pasaban presupuestos con un sobreprecio, digamos la diferencia entre sobreprecio y el precio original, un poco se guardaban ellos y otro poco volvía, ¿no es cierto?, a los funcionarios públicos, exactamente. Cualquier semejanza, pura coincidencia. ¿Qué pasa con esto? Se empieza a destapar a partir de la declaración de Youssef, no sé si le suena. Youssef era un cambista que tenía la oficina arriba de un lavadero de una estación de servicio, por eso el caso se llama Lavallato. Porque, claro, exactamente, significa lavautos. Y bueno, y a partir de ahí, de todos estos testimonios, se empieza a destapar realmente un proceso que afectó a los empresarios más grandes del país, a políticos de altísimo nivel, funcionarios también de niveles inferiores de gobierno. Y bueno, y estamos de alguna manera como llegando a, no a la conclusión, porque falta mucho realmente para seguir con eso, pero estamos llegando quizás a nivel político a la consecuencia más importante de todo este proceso, que es, digamos, el avance sobre Lula da Silva. ¿Qué es lo que se le revirtió a Lula en la madrugada del 5 del día de ayer, antes de ayer, no, ya estamos? Un habeas corpus que presentó ante el Tribunal Supremo para que no lo encarcelen hasta que el proceso judicial, o hasta que la sentencia, mejor dicho, del juez Moro, de primera instancia no quede firme. A diferencia de Argentina, Brasil tiene 4 instancias, tiene una más. Está recién en la segunda, es decir, que le quedan 2 instancias más antes de que esa sentencia quede firme. ¿Qué pasa? ¿Por qué se lo encarcela Lula? Porque hay una legislación en Brasil que permite que después de la segunda instancia, cuando la sentencia está firme, se pueda privar de la libertad, todavía en forma preventiva a una persona, porque esto también es algo que no se está diciendo mucho. La prisión de Lula sería, en todo caso, preventiva, porque hasta que no esté definitivamente firme esa sentencia, la pena no es, digamos, consolidada. Entonces, ¿cuál es el mayor problema que puede llegar a sobrevenir si, dado el contexto, se iría hacia atrás sobre la sentencia de Moro? O sea, si se devolvería a Moro la sentencia para que se revise por arbitraria, por lo que sea, que Lula estaría perdiendo la posibilidad de presentarse en estas elecciones y de alguna manera perdiendo, digamos, o teniendo o soportando un gravamen bastante más importante que la privación de la libertad en sí. Entonces, es una situación complicada, a su vez involucra cuestiones sociales muy complejas, muy importantes, porque no es que se están llevando preso a una persona que nadie conoce. O sea, desde ayer Lula tiene un cordón de miles de personas alrededor del sindicato metalúrgico en Sao Paulo. Yo pensaba, por ejemplo, anoche, que finalmente esto gracias a Dios no sucedió, ¿qué pasaba, por ejemplo, si la policía intentaba meterse entre ese cordón humano para llevarse a Lula? Iba a ser una sangría cuanto menos. Entonces, bueno, a todas estas aristas que desnudan de alguna manera cómo se mueve el poder a niveles altísimos, pues estamos hablando de presidentes y expresidentes y de la Corte Suprema de Justicia de una nación de bastante importancia como es Brasil, y cómo de alguna manera los procesos sociales, cuando logran aglutinar toda esa cantidad de personas en movilización, tienen quizás tanto poder o igual poder que un Tribunal Supremo. Porque, a ver, una cosa es que se cumpla la orden de Moro si Lula está solo en su casa, y otra cosa es que se cumpla la orden de Moro si tiene que atravesar por toda esa batería de personas. Inclusive hasta en Curitiba hubo algunas manifestaciones a favor de Lula. Curitiba es la sede donde está el juzgado de Moro, ¿no? Como que ahí juega de local y aún así tiene en contra. Y después está también la parte de la población de Brasil que quiere, con todo su ser y que necesita de alguna manera para tener paz de espíritu, que Lula efectivamente vaya preso. Porque de alguna manera está también en Brasil esta famosa grieta. A mí mucho el término grieta no me gusta, pero la verdad que sirve para graficarlo.
entre aquellas personas que apoyan todos los procesos de políticas públicas que llevó adelante el Partido de los Trabajadores, el PT, y otros que están en contra. Entonces, estas personas de alguna manera ven en Lula la continuidad de un proceso político que a Brasil lo sacó de la lista de pobreza de los países pobres de las Naciones Unidas, de los países con hambre de las Naciones Unidas. Y otras personas que para ellos no es eso lo importante, sino lo importante es tener una nación donde no se presenten estos procesos de corrupción como efectivamente los hubo, porque a estas alturas, digamos, negar que hubo corrupción sería, digamos, bastante inocente. O sea, evidentemente el proceso de corrupción estuvo. Ahora, ¿qué pasa con Lula? Porque si yo me he tomado el trabajo en su momento de leer la indagatoria que el juez Moro le toma a Lula, en donde el juez prácticamente le está pidiendo a Lula que se declare culpable. Y tenemos un problema gravísimo porque para el derecho penal moderno es al revés. El que tiene que probar que el imputado es culpable es la justicia. Entonces se está revirtiendo un principio importantísimo. Por otro lado hay otro principio más, que es que ningún imputado está obligado a declarar en su contra. Y finalmente el tema de las delaciones premiadas por las que se llega al proceso contra Lula, que también es muy, cuanto menos, extraño, porque en los países donde se acepta este tipo de declaración que se premia con una reducción de pena, se acepta únicamente si se aportan pruebas en firmes. El testimonio solo no basta. Entonces, acá se está tomando solo el testimonio y está faltando esa prueba de qué fue, digamos, de lo que Lula hizo o cómo fue su participación efectiva dentro del lavallato. Después tenemos, ¿no es cierto?, algo que también es innegable y que yo en esto le doy la razón a las personas que lo plantean, que es, vos eras jefe de un gobierno donde sucedían estas cosas, ¿por qué de alguna manera no interviniste o por qué no lo frenaste? O sea, eso también es un planteo, pero ¿qué pasa con eso? Es un planteo en todo caso más político, quizás material de un impeachment como le sucedió a Dilma Rousseff, no es algo legal. Claro, se mezcla la justicia con la política. Exactamente, se mezclan cuestiones de política que son absolutamente un juego de poder y con cuestiones de derecho que no deberían mezclarse. Ahora nos vamos a meter a fondo con eso, queremos saber también un poquito más de Moro. Bueno, pero ahora vamos a ir a un tema musical y cuando volvemos seguimos charlando con Juan Pablo Jurier, que es el especialista que nos está poniendo al día con todo lo que ocurre en Brasil en este minuto a minuto. Atenção, silêncio do tribunal. O réu vai falar. Esclareça, por favor. Não é nada meu. Não é nada meu. Excelência, eu não tenho nada. Isso é tudo de amigos meus. E não é nada meu. Não é nada meu. Carlos Delicia en este momento. ¿Dónde estás, Carlos? 7 días en la misa porque hasta ahora no se ha entregado, Luis, ¿no? Lula está hablando antes de entregarse, dice, un ladrón no haría lo que yo hago, un ladrón se esconde. Eso acaba de decir Lula, bueno, que está dando un discurso ante una multitud que lo está escuchando en este momento, en São Bernardo do Campo, en San Pablo. Así es, bueno, ahí estamos viendo nuevamente lo que hablábamos antes del corte del poder de la movilización social, ¿no es cierto? Lo que se puede llegar a hacer cuando uno de alguna manera llega a la gente y a todo lo que es el pueblo, en este caso brasileño, y cómo de alguna manera esto a Lula le juega a favor, ¿no es cierto?, en su armado político. Estamos hablando un poco antes de cortar de cómo se llegó a donde se llegó. Estaría bueno de alguna manera pensar qué puede pasar hacia un futuro en Brasil, ¿no es cierto? Claro, porque, ¿cómo afecta esto a Brasil y a la democracia brasilera? Porque ayer se hablaba mucho del miedo de la democracia, de perder la democracia o de corromperla de tal manera en la cual los poderes se mezclen y ¿qué va a pasar? Es un problema hoy en día no solo del Brasil, sino diría bastante asiduo en nuestra región y en algunos otros países del mundo también. El límite muy fino que hay entre los poderes, digamos, de gobierno, propiamente dicho, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Eso es un problema que yo creo que de acá a futuro va a tener que reverse porque la justicia de alguna manera está bastante desacreditada como institución en muchos sectores, ¿no es cierto?
uno se pregunta, en el caso de... Yo nunca fui partidario del tema de declararse perseguido por la justicia, pero uno se pregunta hoy en día por qué lo meten preso a Lula y no lo meten preso a Temer. ¿Por qué la destituyen? ¿Cómo está Temer judicialmente? Y Temer está... Es el actual presidente y está recordamos quizás... también cómo entró Temer. Claro. El partido de Temer fue el primero, digamos, en tener funcionarios implicados en el lavallato. Y hoy en día preside el Brasil con una legitimidad prácticamente inexistente, al punto de tener que apoyarse en fuerzas militares. Bueno, después está eso también, o sea, realmente que generales del ejército salgan a anticipar posición un día antes de que tenga que fallar un Supremo Tribunal, y me parece pasó con eso? cuanto menos poco prolijo. ¿Qué dijeron los generales del ejército? Antes del 4 salieron generales en rango actual, ¿no es cierto?, y otros generales retirados a, digamos, fijar posición a favor de la prisión de Lula y de lo que ellos llamaban el orden constitucional. Y fíjense que, de alguna manera, que tergiversado por ahí, o que de alguna manera, cómo se mezcla el orden constitucional, sería justamente que ellos no opinen sobre una cuestión que tiene que resolver la justicia. ¿Vos decís que hubo como una presión por parte de los militares? De los militares y de los medios del Brasil. O sea, es muy fuerte la presión mediática. Yo creo que hoy en día no hay muy pocas voces a favor de la posición de Lula. Casi todo... Dentro de los medios. Dentro de los medios de comunicación de masa, sí. Uh-huh. Y bueno, eso también de alguna manera lesiona la independencia con la que se vota este habeas corpus, que era bastante importante. Ahora, también hay fíjense que hay otra particularidad bastante interesante. Los jueces que fueron colocados en el Supremo mientras el PT era gobierno, votaron todos en contra del habeas corpus, o sea, en contra de la petición de Lula. Y los que estaban de antes votaron a favor. O sea que ahí puede hacerse una doble lectura, que la presión realmente cayó sobre los jueces que mencionó el PT para no quedar pegado de alguna manera, decir vos claro, fuiste elegido por Lula, entonces lo defendés, y que de alguna manera se vieron más presionados que los otros jueces que no tenían esa mochila y que quizás fueron los que realmente votaron con libertad y con convencimiento. El voto de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia fue en contra de la misma doctrina que ella había establecido previamente, y en la justificación, en la fundamentación de su fallo, se puede leer que se reserva, digamos, la opinión de volver atrás a votar como ella votó siempre, o sea, salvo en el caso de Lula. Eso, la verdad que es bastante complicado. Y lo otro que es muy complicado ya a nivel político y democrático es que cuando uno proscribe un candidato, a veces no se da cuenta, pero le quita legitimidad a los candidatos que siguen en carrera, porque esos candidatos no le ganaron al proscripto. ¿Vos decís que esto puede beneficiar a Lula? Yo creo que Lula beneficia en el sentido de sumarle algo a la elección, no. Me parece que ellos necesitaban el otro resultado, que es que la Corte lo deje libre. Ya está bastante complicado el tema, porque no se olviden que Brasil tiene una ley que puso el mismo Lula, que se llama la ficha limpia, que la persona que tiene condena en segunda instancia no puede presentarse para cargos electivos. O sea que también ya era un tema. ¿Qué pasa con eso? Que en última instancia es el Tribunal Electoral el que decide, y quizás con Lula en libertad era más fácil hacer como el ojo gordo o una reinterpretación de esa ley. Lo que sí, de alguna manera, todo este proceso le está otorgando a Lula es legitimidad en cuanto a su argumento de ser una persona perseguida. Y vamos a tener, va a tener Brasil en realidad y la región en su conjunto, porque hoy en día todo tiene un efecto contagio, el mundo está globalizado y de alguna manera la inestabilidad de Brasil perjudica sobre todo a la Argentina. Hay algunos pensadores de la relaciones internacionales que siempre han dicho Brasil estornuda y a la Argentina le agarra gripe, o sea, para que se den una cuenta de la influencia que tiene. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Naciones Unidas, que ahora se pidió que intervenga, dice la justicia de Brasil fue arbitraria? ¿Qué pasa si la misma justicia de Brasil, antes de llegar a eso, le dice al juez Sergio Moro, juez Moro, usted no tiene pruebas, no puede basar su fallo solo en indicios, necesita pruebas, porque el derecho penal acá y en China exige pruebas?
y tiene que revisar su sentencia porque es arbitraria. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si ya fueron las elecciones Claro. con el candidato que ganó? Porque ese candidato no pudo competir contra Lula y ganarle, y Lula de golpe va a pasar a ser inocente. O sea, ¿cómo revierte esa falta de legitimidad que se le va a generar a la persona en el poder en ese momento ante una situación así? Todas estas, digamos, cuestiones que en un proceso de elección libre democrática se subsanarían simplemente con quien tuvo la mayoría de votos, son bastante complejas de resolver una vez que esa elección ya sucedió y que ya se eligió a la persona. Pueden terminar en otro impeachment, en una renuncia anticipada, o sea, es bastante complicado el panorama hacia el futuro. ¿Qué va a pasar también con todas las personas que apoyan a Lula? Porque son personas dentro de un sistema cuya voz no está siendo representada. O sea, Última pregunta. ¿Y qué panorama político, Juan Pablo, se avisora con esta situación a futuro? Porque se hablaba de un candidato de ultraderecha que tenía una buena aceptación de votos, que votó incluso por un genocida cuando se destituyó a Dilma. ¿Cuál es el panorama que vos avisorás con esta situación a futuro en Brasil? La ultraderecha lamentablemente es algo que está resurgiendo a nivel mundial, no solo en Brasil. En Europa es donde más se ve, obedece a un fenómeno social que no tiene absolutamente nada que ver con el lavallato, que es a la manipulación que utilizan ciertos sectores de los temores más arraigados de algunos sectores de la sociedad, sobre todo personas ya de edad avanzada, que tienen muy en la cabeza la idea del Estado-Nación, de la identidad nacional, digamos, de alguna manera de la división que otrora tenía el mundo en los estados, ¿no es cierto?, tradicionales, que hoy en día, con todo el proceso globalizador, de alguna manera se va superando. De muros y fronteras. Sin iniciativa de los estados, porque tengan en cuenta que la misma gente viajando, conociendo, trabajando en otras naciones ya derriba esos muros sin que el poder político tenga que hacer nada. Y estos grupos de extrema derecha lamentablemente agitan esos miedos en un contexto en donde existen cuestiones que se lo permiten, porque la gran crisis de refugiados se genera también el tema de la militarización de la frontera con México, por ejemplo, el narcotráfico, el terrorismo, y en el caso de Brasil principalmente la corrupción. Yo creo, puedo estarme equivocando, pero no recuerdo en este momento un golpe de Estado que no se haya dado en nombre del combate a la corrupción. No tengo en la memoria en este momento. Claro. El tema es que después son gobiernos que también están totalmente manchados por la corrupción. Son gobiernos igualmente que es muy bajo el porcentaje, por suerte hoy en día, de la población. En los sistemas parlamentarios por ahí tienen algo más de incidencia, porque algunas bancas, en algunas cámaras te da algo más de poder. Pero en sistemas presidencialistas, donde el poder ejecutivo es claramente quien tiene la batuta del gobierno, o sea, sería un poco complicado que tengan algún grado de influencia real. Juan Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Te convocamos a que nos lleves de viaje todos los fines de semana.